Hay algo que está muy claro. Tú lo has dicho. El secreto está en tener ese punto de medio, ¿no? Ese punto maravilloso. Pero esto en la práctica no pasa. Y es muy normal que suba demasiado baja. Vamos a empezar por qué pasa en el cuerpo humano cuando hay una testosterona demasiado elevada. Demasiado elevada. Vale. Pues todas las funciones dominadas por esas tres hormonas se llevan a la máxima exponencia. Hay algunas que ya están en el tope y no pueden mejorar. O sea, tú hay un momento que no puedes tener hueso más gordo, ¿vale? Por mucho que tengas mucha testosterona, pero, por ejemplo, sí que se pueden exacerbar funciones que de normal hace la testosterona. Por ejemplo, en la piel, te he dicho que produce grasa, que es lo que lleva a un exceso de testosterona, a una producción de exceso. O sea, la clave aquí, que quiero que todo el mundo entienda, es el exceso. O sea, no es la hormona en sí, sino el exceso o el defecto. Un exceso de grasa básicamente lo que hace es que obstruye los folículos por donde sale la grasa en los folículos pilosos, en todo el cuero cabelludo, y hace que tengas acné, especialmente en zonas muy dependientes de testosterona, como puede ser la zona de la espalda y los hombros, que son zonas donde hay muchísimos receptores de testosterona y, por tanto, cuando hay mucha, donde más hueco hay, donde más parking vacío hay, es en esas zonas. Entonces, de ahí a gente que tiene mucha, insisto, generalmente quien tiene mucha es porque se inyecta. No hay una enfermedad tan común que alguien tenga mucha testosterona. Sí, vamos, eso es francamente raro. Ciclados, esteroides, etcétera, que ves esas típicas espaldas que son como cráteres lunares, ¿no? Y que tienen luego además mucho acné por esta zona. Y luego, por ejemplo, también otro efecto es que se cae el pelo. ¿Por qué se cae el pelo? Porque tú tienes muchísima testosterona exógena, externa. Ese exceso de testosterona llega al cuero cabelludo. En el cuero cabelludo, en la puertecita, hay una enzima que se llama la 5-alfa reductasa que la activa a la dihidrotestosterona, y como hay mucha, eso en el folículo piloso es un estímulo demasiado grande y no solo hace que el pelo no tenga el ciclo de crecimiento normal, sino que poco a poco vaya afinándose. De normal se afina un poquito, y es para lo que te he explicado, para asegurar que los nutrientes que hay lleguen bien, pero cuando tú tienes mucha, básicamente lo que te hace es que te hace tan finito el folículo piloso que los nutrientes no llegan y el pelo se cae y se muere. ¿Por qué pasa eso en el pelo de la cabeza, pero en el del cuerpo al revés? Porque hay la típica imagen del megaciclado con unos pelos en los hombros así que no tenía, calvo. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Si ¿no tendría que ser todo el cuerpo igual? No, porque la clave está en cuántos receptores hay y de qué tipos son. Y en la cabeza, especialmente en el cuero cabelludo, hay muchos receptores para la activación de esa testosterona en dihidrotestosterona que ejerce esa función. En el resto de pelos son solo más funciones anabólicas, no son funciones de regulación del grosor del pelo. Por eso no afecta. Eso al no revés, afecta. Que incluso puede aumentar. Tenemos entonces que un exceso de testosterona... Y el músculo, claro, tienes un montón más. O sea, tú cuentas con que de normal tú vas a hacer deporte y tú lo sabes bien, por mucho que hagas deporte y te alimentes bien, hay un límite que tú puedes ganar a masa muscular. Y es algo limitado, por mucho que tú que puedes ganar al año de músculo real por testosterona normal, limpio, 4 o 5 kilos como muchísimo de músculo. Una persona que se inyecta exacerba eso a lo extremo, es decir, lleva el cuerpo a límites que no son normales. Entonces, 10, 15 kilos, ¿a costa de qué? Claro. Te crece el músculo, el bíceps, el hombro... Sí. Pero también, ¿qué otro músculo hay que no se ve? El corazón. Te crece el corazón. Hay autopsias en Estados Unidos, es que se han muerto varios. Han muerto muchos culturistas en los últimos años, pero sí, pero como muy seguidos, pues uno de ellos se les hizo una autopsia del corazón y tenía el corazón de normal es pequeñito, es así. Pues este tío tiene un corazón como de 10 libras. O sea, era un pedazo de corazón, pero porque la gente no entiende, cuando tú llevas una función al extremo, extremizas todas las funciones. Oye, que es buenísimo la testosterona para el músculo, sí, pero es que el corazón es un músculo y como lo hagas muy grande, no es que se vaya a contraer mejor, es que la cavidad se va haciendo con menos espacio porque el músculo va rellenando el hueco y se hacen corazones que no son normales. Las articulaciones, Jordi, luego todos están en silla de ruedas o tienen problemas articulares. ¿Por qué? Porque al final tú estás teniendo un músculo muy grande para
tu articulación, que el hueso te he explicado que no crece más. Entonces tú estás sosteniendo en una bisagra, que es la articulación de la rodilla, un músculo que tu cuerpo no está diseñado. Entonces por eso luego o se rompen muchísimos bíceps femorales, cuádriceps, o luego tienen artrosis, están en silla de ruedas. Ronnie Coleman, que es un culturista súper importante, joven, está en silla de ruedas, pero ¿por qué? También es verdad que su caso es un poco extremo. Hay muchos culturistas de la época, Jay Cutler y tal, que están bien. Bueno, bien aparentemente. Evidentemente, seguramente les duelen los huesos. ¿O tú crees casi seguro que es, vamos a decir, que es imposible? Porque luego centraremos un poquito más en esteroides, porque no solo hay testosterona, no, hay muchos que se usan para otras cosas legales, pero que el uso que les hacen no es ese. Pero digamos que tú crees casi seguro que un porcentaje súper elevado de culturistas que hoy en día ya son mayores, a partir de 50 años, y aunque se vean bien por dentro están cascados, si ellos fueran sinceros les duele los huesos, tienen problemas para hacer según qué cosas, ¿o crees que no? Yo, y esto obviamente yo no conozco a todos los culturistas, con una alta probabilidad te diría que alguno tiene algo seguro, ya no solo de dolores articulares, los riñones se afectan un montón. De hecho, tú te vas a cualquier foro de protocolo de testosterona y siempre recomiendan un fármaco para proteger los riñones. ¿Por qué? Porque cascas, o sea, al final la testosterona se tiene que metabolizar ese exceso de proteínas, ese exceso de anabolismo, y eso pasa todo por los riñones. Entonces luego tiene un montón de problemas renales. Y eso no se ve, no te lo cuentan, no lo ves tú en el vídeo que te hace YouTube mientras que hace una rutina de bíceps. ¿Y el hígado también tiene que ver la testosterona? Hombre, se metaboliza. Todo, o sea, todas las hormonas, todos los fármacos se metabolizan en el hígado. Si tú sobrecargas el sistema, al final tu hígado tiene una capacidad limitada. Y no solo tiene que metabolizar la testosterona, tiene que metabolizar el resto de cosas. Si tú sobrecargas a una capacidad limitada, al final, por X y Z, se va a afectar tanto cómo se metaboliza el resto hasta el propio hígado. Porque al final, en exceso, la testosterona en un lugar como el hígado produce sustancias secundarias inflamatorias que también va dañando el tejido funcional hepático. Entonces luego también tienen muchos problemas hepáticos, colesterol, fibrosis hepática, problemas a la hora de manejar la insulina, etcétera. Al final, y cuando se afecta el hígado, también se afecta el resto de hormonas, porque es lo que te he dicho, todas están relacionadas. Entonces, no es solo lo que tú veas o lo que ellos te pueden hacer, sino lo que pasa dentro, y no es un efecto inmediato. Es decir, no es yo me inyecto o yo me pincho, yo me tomo y al minuto, al año, a los 2 años, yo me he hecho chequeos y estoy bien. Sí, pero el cuerpo se apunta a todo. No te preocupes que la cuenta te la va a pasar. Si no ahora, te la va a pasar probablemente en 5 o 6 años. No estoy diciendo que no puedas vivir. Oye, que habrán, como todo, excepciones. Claro. Un tío a los 60 años, pues ya tengo los análisis. Oye, fenomenal. Es que tú eres la excepción que confirma la regla, pero no podemos normalizar esto porque a mí me ha salido bien los análisis que me ha hecho mi preparador. Sí, ahora. Pero ¿estará tu preparador dentro de 7 años cuando tengas que ir a urgencias porque te haya pasado X? Es que eso luego no se ve. Entonces cuida el cuerpo que tienes, que es un único, y cuídalo porque ahora aguanta mucho. Y ahora parece que guau, qué guay las hormonas. Pero es que igual dentro de 7 o 8 años te pasa la factura. Eso es un poco el problema. Al final, Jordi, no excedamos... O sea, el exceso es malo en todos. Todo, pero todo en la vida. Y también el defecto. O sea, intentemos estar en la... El cuerpo tiende... O sea, la medicina se podría resumir en... El cuerpo tiende a la homeostasis, que es a la normalidad. No le gustan excesos ni defectos. Es un poco... seguir un poco la marea. Entonces, todo lo que le saque de la normalidad perturba. Te perturba a ti un ruido excesivo o un silencio excesivo, pues al cuerpo le perturba un exceso de hormonas o un defecto. Y lo que pasa es que la testosterona lamentablemente está tan mal entendida, parece que solo haga cosas en el músculo, que pierdes un montón de perspectivas. ¿Hay también correlación o no? ¿Hay estudios que lo determinen con un exceso de testosterona y aparición de cánceres, o ahí de momento no hay nada concluyente? Así, a simple, o sea, simple, lo que sí que te digo que 100% el cáncer de próstata. Ahí sí que hay una correlación sí. Vamos. 100% entre un exceso de testosterona y el cáncer de próstata. De hecho, los tratamientos que se dan para el cáncer de próstata son antiandrógenos. Son bloqueadores de hormonas. ¿Por qué? Porque la testosterona, yo te he explicado que la próstata lo que hace es hacerla de normal, que se produzca el semen y que
se cree la próstata. Entonces, si tú encima te metes un montón de testosterona, al final induces un crecimiento excesivo. Incluso tumoral. Claro. Oye, ¿y por qué las mujeres que toman testosterona en exceso cada vez se parecen más y más a hombres, incluso facialmente? Tú ves una competición de culturismo de las vamos a decir, las categorías de más peso femeninas, y es espectacular. O sea, ves unas caras, unas mandíbulas. ¿Por qué también afecta a la cara y a las mandíbulas? ¿Por qué las mujeres acaban tan virilizadas? Y la voz también, que también es verdad, ¿no? Que afecta a la voz. Es irreversible el tema de la voz. Básicamente porque nosotras tenemos testosterona. Así que es verdad que vosotros soléis tener entre general rangos, pero ahora cuando te diga los rangos vas a entender por qué muchas veces puedes tener rangos normales, pero no encontrarte bien. Los rangos de testosterona normal en hombres son entre 300 y 900 nanogramos por decilitro. En las mujeres son en torno aproximadamente entre 8 y 60. Si tú, claro, por eso te he dicho que tenéis 60 veces más testosterona que nosotros. Pero fíjate los rangos que amplios. ¿Esto qué quiere decir? Que yo analíticamente te puedo decir, Jordi, tú estás igual de bien que Nacho. Nacho tiene 300 y tú 900. Realmente... Que va por ahí, ¿eh? Creo que está correcto. Acertaste. Realmente, analíticamente y estrictamente, si yo soy un médico y no valoro nada más, ambos estáis igual. Sí, pero estamos bien los dos. Claro, pero probablemente Nacho esté mucho peor. Ya no solo metabólicamente, sino líbido, estado de ánimo, calidad de piel, capacidad de responder al entrenamiento de fuerza, mucho peor que tú. Y los dos estáis normales. Entonces, es que son rangos muy amplios. Por eso te digo, estás normal. ¿Normal cómo? Claro. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, al final, mujeres que se toman testosterona, bueno, se la inyectan, mejor dicho, o algún análogo. Básicamente lo que hace es coger los niveles y elevarlos a la máxima potencia. Y como las mujeres también tenemos receptores para testosterona en todo el cuerpo, igual que los hombres, si yo de normal tengo 5 huecos de parking y yo como mujer solo puedo llenar 2, pero yo me inyecto más y tengo 3 coches más, te lleno todo el parking. Por lo tanto, tengo el potencial de tener los mismos efectos que cualquier hombre. Pero yo no los tengo porque mis ovarios no producen tanta testosterona. ¿Pero por qué cambian las caras? Porque es que... Porque yo entiendo lo del músculo, pero ¿por qué tienen...? Porque hay receptores en todo el cuerpo de hormonas, Jordi. Y especialmente en la cara, ¿dónde hay? En la mandíbula. Por eso mujeres con síndrome del ovario poliquístico o el acné hormonal, ese típico acné que aparece por aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho receptor de andrógeno. Y esto además en el hueso induce el crecimiento excesivo de todo el tejido muscular, del músculo más hetero, etcétera. Entonces te va haciendo más grande. ¿Eso es irreversible? Puede mejorar, pero algo va a igual la nariz. ¿Qué les pasa en la nariz? ¿Nunca te has fijado? Pero esto también, no solo es por la testosterona, también es porque a veces se inyectan hormona de crecimiento e insulina. La nariz, ¿nunca te has fijado en un culturista? Luego lo buscarás. Busca algún culturista que cuando haya empezado y cuando ya haya sido pro, la nariz se hace súper ancha. ¿Sí? Se hace súper ancha porque hay muchísimos receptores para la hormona de crecimiento y en parte también de la testosterona, y hace que las narices sean más grandes. De hecho, generalmente la de los hombres suelen ser más grandes. Yo que cuando hablemos de esteroides lo hablaremos más, pero lo que me he fijado mucho es sobre todo que envejecen un montón de cara. Tú ves al típico culturista de 27, 28 años que te hace la foto cuando tenía 18 y una persona normal con muy buena genética, porque una cosa no quita la otra. Esta gente son privilegiados, aunque se metan o no, yo los admiro. Yo también. Han decidido vivir así, yo no lo haría, pero ore ellos, yo no tengo nada que decir. Pero es que han envejecido a 45 putos años y tienen 28, pero parece que tengan 40. Y es como, hostia, ya no solo es lo que has crecido muscularmente, es que el jeto, estás que parece que tengas, que vayas ya para el tercer hijo. O sea, me encanta eso. Pero... Es que el otro día vi el post de no sé ni cómo se llama, pero era un pavo que tenía eso, no llegaba a 30, 20 largos. Me parece que están y parece verdad que tengas 2 hijos ya en la uni. Sí. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede? Y era una persona atractiva, tal, de joven, pero bueno, oye, si él se ve bien así, pues para adelante, ¿no?